¿Consideras que en El Salvador hay racismo? La cuestión del racismo en El Salvador es un tema complejo que abarca una serie de dimensiones históricas, sociales y culturales. Aunque El Salvador es un país principalmente mestizo, con una mezcla de ascendencia indígena y europea, persisten problemas relacionados con la discriminación, basada en el color de piel, la etnia y el origen socioeconómico. Te pregunto nuevamente, ¿consideras que en El Salvador hay racismo? Pérdida de identidad cultural. A lo largo de los siglos, muchas comunidades indígenas en El Salvador han enfrentado la pérdida de sus tradiciones culturales debido a factores como la colonización, la migración y la asimilación cultural. Algunas personas pueden sentir que el término indígena les recuerda esta pérdida de identidad y conexión con sus raíces culturales. En algunos contextos, el término indígena ha sido utilizado de manera peyorativa o despectiva. La asociación de estereotipos negativos con esta identidad puede llevar a que algunas personas se sientan incómodas o ofendidas al ser etiquetadas de esta manera. Las comunidades indígenas en El Salvador, al igual que en otros lugares, han enfrentado históricamente discriminación y desigualdad en varios aspectos de la vida, como el acceso a la educación, el empleo y los servicios básicos. Claro que sí, mi nombre es Claudia Hernández y tengo una licenciatura en psicología y actualmente estoy cursando una maestría en neuropsicología. Mi nombre es Carlos Galvez, soy chef de profesión. Súper interesante porque igualmente al conocer del tema del que íbamos a conversar, racismo, como que tienes que pensar un poco más allá porque quizás acá no hay una diferencia así como obvia de razas, como por ejemplo quizás en países de Norteamérica en donde sí, digamos, sí se puede notar esa diferencia, incluso en color de piel, aspecto, idioma, cultura, etc. En nuestro caso quizás, pensándolo así un poco más profundo, podríamos tomar en cuenta a los indígenas, que quieras o no, pues tenemos un par de grupos, quizás no en abundancia, quizás no es muy común verles, porque ni siquiera utilizan una vestimenta tradicional, pero sí existe. También, si lo pensamos un poco más allá, el racismo es parte de una discriminación. Y, por ejemplo, lo podemos ver a veces en comentarios como que, ay, qué indio sos, qué indio actúas. Pero ¿de dónde sale esa palabra o por qué indio? Porque creo que indio incluso son de la India, ni siquiera son nuestros indígenas. Entonces creo que al final todo tipo de discriminación viene de un punto de ignorancia que hay que, digamos, tratar en su debido momento. Bueno, el país quizás no diría que esté marcado. A diferencia, o el concepto que tenemos quizás en general es que pensamos en racismo y asociamos a la diferencia cultural que existe en otros países, ya que es un poquito menos marcado, diría yo. Si ponemos en la región de referencia, creo que países como Honduras, Nicaragua, en el Caribe, está mucho más marcada la presencia afroamericana o afrodescendiente que lo que tenemos en el país actualmente. Quizás me inclinaría más por la población indígena, que tendríamos un poquito más de referencia en el país. Y sí, sí creo que existe. Claro que sí, y de manera muy negativa. Por ejemplo, si es un niño que está sufriendo de algún tipo de racismo, obviamente va a internalizar eso, se va a ir a sus creencias y puede que crezca pensando que él es indio, por ejemplo, por su aspecto, por su manera de hablar, por dónde viene. Entonces, si una persona crece pensando eso, también va a modelar de cierta manera su conducta. Puede que se haga retraído, no le guste socializar, o por el contrario, puede que siempre ande buscando pelea o afrontar para antes de que lo ataquen. Entonces, en ninguno de los casos es algo positivo y en ambos casos también trunca el desarrollo propio de este niño. Sí, de hecho,
durante mi escolaridad era bastante popular ocupar ahí te va el cumazo o este tipo de referencias un poco peyorativas, diría, del término indígena. Realmente en el país creo que no están marcados los rasgos asociados a la cultura lenca, pipil, y pues tenemos más como presencia o más, diría, la imagen de las personas españolas dentro del país. Pero creo que sí existen grupos en el país. Si tú vas a lugares como por ejemplo Izalco, que donde está bien marcado que hay personas descendientes de estas culturas, que suelen ser como un poquito, diría que discriminadas o asociadas a menor educación, por ejemplo. Entonces creo que sí se ven marcados. Ok, eso que mencionaste es súper importante porque muchas veces ahí está el problema, que nadie detecta que algo le está pasando a una persona. Por ejemplo, si es un niño, digamos que de manera general los niños son súper activos, son inquietos, andan jugando. Puede muchas veces que por el tipo de personalidad un niño sea como menos activo que otro, pero igualmente los maestros y los padres de familia siempre deben estar pendientes, observar si hay algún cambio en la conducta. Muchas veces pasa que de un día a otro, no, yo ya no quiero ir al colegio. ¿Qué está pasando? Eso, observar el comportamiento y acercarnos para poder tener una comunicación abierta. Igualmente, si se ha detectado un caso donde hay algún tipo de racismo, por ejemplo, abordarlo y también darle un seguimiento. Pues la referencia que tenemos más general diría que es durante el periodo de la colonia y la conquista, donde fueron afectados directamente ellos, y posterior a esto, durante ya la modernización, pues se les quitaron tierras, se les hizo trabajar de manera forzada en el país, se les pagaba menos, por ejemplo, la corta de café, ellos tenían acceso obviamente a este tipo de trabajo y se les pagaba mucho menos. Hubieron ciertas masacres en el país relacionadas a levantamientos de los indígenas, por ejemplo, los cuales sí tenemos de alguna manera marcado ese tipo de escenarios en el país. Actualmente creo que ya no es tanto la cantidad o la población que tenemos de estos, pero pues sí hay todavía. Ok, digamos que para dar una respuesta habría que abarcar bastante. En primer lugar, podemos decir que nuestro país no se caracteriza mucho por buscar ayuda en el ámbito de la salud mental. Siempre es todo el ámbito médico. Entonces, hasta el momento se podría decir que existe aún un cierto tabú de yo no voy al psicólogo porque el psicólogo es para locos. Ok, sabemos que eso no es así, así como cuidamos de nuestra salud física, también hay que cuidar de la salud mental. Entonces, en primer lugar, el desafío para el psicólogo es eso, quitar el tabú de que la psicología nada más es para trastornos graves como la esquizofrenia o la depresión o alguien que se quiere suicidar. No, la salud mental se puede abordar en cualquier contexto y puede ser desde un pequeño problema que tenga una persona hasta algo súper grave. Muchas veces cuando llega algún paciente, digamos, a cualquier ámbito de la psicología, sea clínico o educativo, muchas veces es porque algún médico lo recomendó o el maestro lo recomendó, y muchas veces el padre de familia quiere que solo en ese espacio, en esa sesión, se aborde el problema, pero también hay que saber que todos tenemos que estar envueltos. Como mencionaba anteriormente, es un trabajo integral. Cuando hay algún tipo de racismo, tiene que intervenir el padre de familia. Si está envuelta a la escuela, pues la escuela. En este caso sí ya entra el profesional de la psicología. Pero básicamente hacer un trabajo integral para todos poder trabajar y lograr ciertos cambios también. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, perdón? Que cómo podríamos nosotros buscar esa ayuda, porque muchas veces uno no quiere intervenir cuando alguien más sufre, y pues como del ámbito psicológico, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudar a la otra persona? Puesto que muchas veces no somos empáticos o simplemente ignoramos los problemas de los demás. Eso es súper importante, que muchas veces pensamos según nuestras creencias y cómo nos han criado. Bueno, si no es tu problema o si no es contigo, entonces mejor no hay que meterse. Y ahora bien, ahí también existe una problemática, porque muchas veces la persona que está siendo víctima de este racismo, por así decirlo, no sabe qué hacer
quizás está tan acostumbrado que ya lo deja pasar y digamos que no hay que normalizarlo. Entonces igualmente si tú te das cuenta de algo, pues mira, esto no estuvo bien, cómo te hace sentir, y ya depende de la gravedad también puedes recomendar que busques cierto tipo de ayuda. También otra cosa, la ayuda psicológica, como mencionaba, no solo es si por ejemplo yo tengo un caso grave de, no sé, de ansiedad o depresión, sino que yo lo puedo buscar porque yo, por cómo me hacen sentir ese tipo de comentarios, cómo han afectado mi autoestima y mi autoimagen a través de los años. Entonces básicamente es eso, pedir la ayuda, y hoy es súper común que haya ayuda psicológica en muchos lugares, incluso a costos súper accesibles o también gratis. Entonces eso, saber que se puede pedir la ayuda, que está ahí, y también muy importante buscar profesionales con experiencia. No digamos todos los psicólogos que nos hemos graduado tenemos experiencia en lo clínico, no todos estamos capacitados para abordar ciertas problemáticas. Es muy importante contar y verificar que esta persona con quien vayamos, ¿verdad?, también pues sepa qué esté haciendo y tenga un background así profesional, ¿verdad?, y también títulos académicos que lo respalden. En conclusión, la lucha contra el racismo en El Salvador es un desafío continuo que requiere la colaboración de la sociedad y el gobierno para promover la igualdad, la educación inclusiva y el respeto mutuo. A través de un enfoque colectivo, se puede trabajar hacia un país más diverso y equitativo. Erradicar el racismo y la discriminación en El Salvador implica implementar políticas educativas inclusivas, promover la diversidad cultural en todos los ámbitos y fomentar un diálogo abierto que desafíe estereotipos. Además, es crucial fortalecer la aplicación de leyes antidiscriminatorias y fomentar la sensibilización social para construir una sociedad más igualitaria y respetuosa.